categoría de scooters, Marta Carcasona. No lo puedo evitar. Eric. Saluda a la peña. Saluda. Cortesía de Star Wars, tercer premio. Bestial Wolf, tu tienda internet física. Bestial Wolf, saluda. ¿Unas palabras? Que te lo agradecido, otro año no te doy nada. Segundo premio para la clasificación final de scooters. Derek. Segundo premio, buenas palabras. Díganos, Derek, te están viendo tus padres. Venga, va. ¡Saluda! Hola. ¡Hola, dicho! ¡Saluda, Derek! Sus padres no le querían comprar el patín, pero él ha demostrado que valía la pena. Segundo premio, cortesía de Bestial Wolf. Y Truga, Sports Trugar, no, gasol. El ninja del scooter, el ninja que te cambia el aceite del coche con el scooter. Y Mark, el chico de los tirantes, de los tejanos. Te hace un 60, Skyline porque roza el cielo. A ver, con esto en la mano. ¿Unas palabras? ¿Sponsors? IDM, su sponsor, orgulloso. IDM, ¿de qué es? Scooters. Pensaba que era de ordenador, IBM. Scooters, ¿de dónde están IBM? ¿Dónde es? Badalona. Badalona. Ha venido desde Badalona para demostrar que el scooter es algo más que un simple patinete. ¡Saluda! Con otra mano. ¡Ole! ¡Bestial Wolf! Ya está. Los premios, sin premios no podía hacerse nada y de forma incondicional hemos de dar mil gracias a Sports Truga. Bikes y Voltes en la calle Mayor, partiendo la pana con su ropa, con sus complementos para hippies y más. Tercer premio, desde Lérida, con su pelo, con su estilo, desde la rampa, Daniel, con camiseta de smoking Circle High, un veterano de las tierras de Lérida, el Rapsus del skate. Tercer premio, unas palabras. Gracias a todos. Gracias a ti por venir, David. Un aplauso para David. Sin sponsor, libre como el viento, como el skate. Con el segundo puesto también venido desde Lérida, posiblemente en el mismo coche. El chaval que nunca tiene hora porque lleva brusca y al lado. ¡Ole! ¡No! Gabri, lo sabía bien. El campeón, el chico de la gorra, chico de las rastas que va amarillo. Gabriel, seguramente. Sponsor, Gabri, unas palabras. Gracias por hacer la confeti y partino para la Dolce Vita. La Dolce Vita, ¿a quién no le gusta la Dolce Vita? Gabri, gracias a vosotros por venir, porque gracias Gabri, gracias David por dar nivel a este campeonato y venir tan lejos para... Muchas gracias, Dolce Vita. Y finalmente, salido de la cantera de Cervera, marcado estilo, marcado nivel, el chico rubio que nadie sabe cómo se llama, pero nosotros sí, Roman Polanski para los amigos.
tomado un poco el sol, pero no nos importa, es el chico. Se lleva el último premio. El primero. ¡Trúa! Unas palabras, Roman. Gracias a todos. Roman, hombre de pocas palabras y muchos trucos. Se lleva la tabla, se lleva... ¡Madre de Dios! ¿Cómo has vivido este campeonato, Miguel? Pues mira, sinceramente lo he vivido muy bien. Ha habido momentos tensos por la lluvia. ¿Alguna mención especial? ¿Alguna mención especial? Yo qué sé, pues mira, toda la gente de Revelar, por supuesto. La gente de Cervera, por supuesto. Por supuesto. Mención especial, grafitero, venido desde muy lejos. Hueco, su colega Nico, también ha venido el tope de Tárrega. Han venido a decir, si no fuera por ellos tampoco tendría sentido este campeonato. Venga, Peña, una uva para todos. Y pinchando con mucha paciencia, con la furgo, diciendo que hace este tío con el micro. Han venido de tren, Dani, Guillem y Alfonso. ¡Saludad! ¡Venga, upa! ¡Maestra de las cosas! Y aquí, con los micros,